actual de la segunda lección, donde vamos a hablar sobre los actores del recaudo de cartera. Dicho esto, les venía contando que tenemos 3 temas súper importantes en nuestro proceso de formación de la lección 2, que es el propietario, la solidaridad y el administrador. Bueno, ¿a quién le cobro? Primero tengo que saber a quién le cobro. El primer agente a quien yo le voy a cobrar es al propietario. ¿Recuerdan? ¿Cómo determino quién es propietario? Es una gran pregunta. Entonces, la forma más efectiva de determinar quién es el propietario es a través del certificado de tradición y libertad. Pero quiero que tengan claro que no todo el que aparece allí es propietario. ¿Por qué? Y hoy vamos a hacer algo distinto. Entonces les estaba contando que este es un certificado de tradición y libertad. ¿Listo? Ustedes ya lo conocen porque son administradores, pero lo que quiero que ustedes se fijen es en esto que dice acá, titular derecho real de dominio o titular de dominio incompleto. El propietario es el que está marcado con la X. Ese es el propietario. Porque en el certificado de tradición y libertad a veces les meten goles. Voy a buscar aquí una anotación, espérenme por acá. Cuando hacen la afectación de familia o de patrimonio de familia. Miren, aquí está. Aquí, bueno, aquí la están cancelando, pero la Constitución de Patrimonio de Familia la hicieron a nombre de Vargas Rodríguez María Cristina, que debe ser la cónyuge de don Guillermo Rodríguez, y sus hijos menores actuales y futuros. Que doña María Cristina esté en el certificado de tradición y libertad como cónyuge o compañera permanente de don Guillermo no la hace propietaria. Si se dan cuenta, ella no tiene una X, porque no está contemplada como titular de derecho real de dominio. El propietario para usted, señor administrador, es ese que tiene esta X. A veces no hay una X, hay una I, porque hay una posesión o hay un título imperfecto de dominio, donde quizás es una posesión que se ha trasladado de año en año, pero no han terminado de hacer el proceso. Y entonces ese lo establecemos como un poseedor o un tenedor, pero no como propietario. Y aunque ustedes dirán, esta señora, ¿por qué nos está diciendo esto? Es por aquello de la solidaridad. Entonces, quiero que ustedes se familiaricen con el certificado de tradición y libertad. Esto lo estudia el abogado, pero no siempre usted requiere un abogado para hacer un acuerdo de pago o para una situación que a ustedes les pasa mucho y es quién tiene la potestad de ir a la asamblea, a quién debe darle poder y quién no, porque quien está facultado es el propietario. Les pasa mucho, aunque no tiene que ver con nuestro recaudo de cartera, que a veces se elige un consejero, ella dice o él dice yo soy propietario porque aparece en esa anotación, pero realmente no lo es el esposo o el compañero permanente o la compañera permanente, pero no es propietario. Y eso le genera a ustedes una serie de situaciones problemáticas porque que si tenía poder, que si no, que si es legítimo y demás. Por eso es lo mejor es que ustedes en su libro de propietarios solamente pongan el que es la X. Ahora, esto es como el certificado de nacimiento de nosotros, el registro, porque ahí dice usted cuántas veces se casó, cuántas se divorció y hasta que se murió. Exactamente igual van las anotaciones. Quién es el propietario actual es el que está en la última anotación. Este es muy bonito porque este es un matriz de una copropiedad que se abrió y cómo ese matriz termina teniendo unos hijitos que son estos. Pero lo que quería mostrarles de este documento realmente es esto, que el titular de derecho real de dominio, es decir, el propietario, es el que está marcadito con esta X. En este momento, el que era don Rodrigo Guzmán, y doña María Cristina no es propietaria porque no está con la X, sino es su compañera. ¿Claro hasta ahí? Aspiro que sí. ¿Listo? Por aquí me está diciendo alguien, espera a ver si alcanzo a verlo. Ay, espere. La titularidad la escritura, ok. Rocío, en Colombia la forma de adquirir bienes inmuebles tiene 2 momentos, el título y el modo. El título es la escritura, pero la forma en la cual, recuerden el material de estudio que tenemos en la plataforma, nos dice que ya probatoriamente quien me dice a mí quién es propietario y la forma en la cual yo lo pruebo es con este certificado de tradición y libertad. Yo necesito hacer las dos cosas
tanto el título como el modo para poder darle la titularidad. Y les voy a contar una cosita. Yo no sé si ustedes recuerdan que en las noticias se daba mucho aquello que decían que estafaban a las familias y que vendían una casa como 5 veces y que aparecían cinco dueños. Resulta y pasa que escrituraban a las 5 personas, pero el que registraba primero, ese era el verdadero propietario, es decir, el que termina el proceso, que es esto, certificar, es estar ahí en esa oficina de instrumentos públicos, es el que se acredita propietario. Los demás pues no alcanzaron a registrarse. Por eso es que desde tanta estafa y tanta situación, ahora la supernotaría de registro ha masificado una figura que se llama ventanilla única de registro, que lo hace todo casi que en línea para evitar ese tipo de situaciones, pero a veces sucede. Si usted va a comprar y tiene la escritura y tiene la hipoteca y la va a levantar, por favor, esto es una cosa que tiene que hacer súper rápido, pues para el caso colombiano, porque es el que le acredita cómo está su inmueble o el estado de su inmueble. ¿Podemos tener acceso al certificado de creación y libertad? Sí, es un documento público. Si se dan cuenta, aquí solo tiene datos públicos, que es la persona y su cédula. Entonces, si lo consiguen a través del botón o a través de una oficina, lo único que tienen que tener ustedes es el número del certificado de tradición de la libertad, o en su defecto el propietario, hay algunos que se permite, o en su defecto el chip, para que usted pueda adquirir este certificado de tradición y libertad. Lo analizado ese certificado de tradición y libertad, tenemos claro que lo primero que le voy a cobrar es al propietario. Después, la ley 675 nos habla de una solidaridad, donde nos dice que yo le puedo cobrar las expensas ordinarias y solamente las ordinarias al tenedor a cualquier título. Y el derecho civil nos habla de dos cositas muy, muy importantes. La primera, el mero tenedor, que es aquel que tiene la cosa, es decir, en este caso, pues la unidad privada, no se reputa dueño, sino que la tiene a nombre del dueño, por ejemplo, el arrendatario, y que habita o usa allí. ¿Quiénes tenemos? El usufructuario, el secuestre, el acreedor prendario, el arrendatario, el que está en comodato, el que habita allí, el que la usa, quizás un hijo que está habitando ahí el apartamento, pero papi está vivo, simplemente está viviendo allí. Ese es un mero tenedor. Y la ley 675 es clara en decir que existe y se reputa solidaridad, es decir, yo le puedo cobrar esas expensas ordinarias a ese mero tenedor. Tenemos otra figura que también le puedo cobrar, que es el poseedor, y es la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Por eso es que nosotros a veces vemos en las propiedades pancartas gigantes que dicen que ese inmueble está haciendo proceso de una declaración de pertenencia, es decir, un poseedor que después de pasar el tiempo legal, bien sea por un título o de forma transparente o no, dependiendo cómo esté, se va a hacer dueño y va a hacer que un juez le diga, venga, usted sí es dueño porque sí hizo el ánimo de señor y dueño durante ese tiempo. ¿Cómo garantizo yo, cómo digo yo que soy ánimo de señor y dueño? Pues porque pago. ¿Y qué pago? La expensa común, porque pago la luz, porque pago el predial, porque pago una serie de cosas con ánimo de señor y dueño. ¿Qué artículo es ese? Pregunta David. El 30. El artículo 30 de la ley 675 nos habla de la solidaridad. El material, David, el material. ¿Listo? ¿Claros hasta ahí? Entonces, el mero tenedor, cualquiera que esté allí, tiene la obligación de pagar expensas ordinarias. Entonces, nos vamos a retrotraer a la clase anterior, donde yo les decía, y recuerden el material, que era importante tener claro las expensas ordinarias y las expensas extraordinarias, porque se ha cogido una mala costumbre en la propiedad horizontal, donde ustedes le llaman cuota extraordinaria a cosas que son ordinarias. Por ejemplo, la fachada, pintar la fachada, la cubierta, el tema del seguro, nos hicieron esa pregunta. Esa situación debe ser corregida porque eso no es un gasto extraordinario, es previsible. Quizás sea una cuota ordinaria con un destino específico. Y el destino específico es el seguro, el destino específico es la cubierta, es la fachada. Pero si usted la deja como expensa extraordinaria, pues no se la va a poder cobrar el mero tenedor. Por eso es importante que ustedes empiecen a utilizar los nombres correctos de cada cosita para que se eviten ese tipo de situaciones. ¿Claros hasta ahí? Y el nuevo propietario, esta es la tercera forma de solidaridad. El nuevo propietario, es decir, cuando yo vendo, yo tengo que entregar un paz y salvo de la copropiedad donde dice que hasta el momento donde se hizo la transferencia de dominio estaba paz y salvo.
Si ese paz y salvo no se entrega, el notario está en la obligación de dejar una anotación en la escritura donde dice que existe la solidaridad de esas deudas entre el antiguo dueño y el nuevo. Por eso es que el doctor Jorge León, que yo sé que ustedes lo conocen, dice en su libro que las obligaciones de expensas comunes derivadas de unidades privadas no son obligaciones reales. Es decir, viajemos al impuesto predial. El impuesto predial se le impone a la persona o al inmueble, no a la persona. En este caso, puede ir de persona en persona, teniendo en cuenta el nuevo y el antiguo propietario, porque yo lo puedo vender y asume el nuevo propietario, o entre el tenedor, ¿sí?, para el caso de las ordinarias, o la tercera forma que tenemos es entre varios propietarios. Hay solidaridad si el inmueble, por ejemplo, en este certificado de tradición y libertad que estudiábamos, fuera doña María Cristina y don Guillermo los propietarios y los dos estuvieran marcaditos con una X, pues yo puedo cobrarle al uno o al otro dependiendo de esa situación. ¿A quién tiene más? Pues generalmente pues yo le cobraría a los dos, pero si alguien tiene mejor situación económica, pues se la cobraría a esa persona, y eso lo hace el abogado en su momento, si es un proceso judicial, haciendo una investigación de bienes. No obstante, pues yo cobro la totalidad de la deuda, no fracciono 50 para don Guillermo y 50 para doña María Cristina, sino a Guillermo y a María Cristina les cobro la totalidad de lo que se deben expensas comunes, ordinarias, extraordinarias, multas, sanciones y demás. Importante aquí, el administrador tiene la función de recaudar. Puede hacerlo de forma prejudicial o prejurídica, haciendo un correcto proceso de política de cobro y de comunicación, y puede contratar al profesional que él desee para ese cobro de la forma que considere pertinente y al profesional idóneo. No necesita pedirle permiso al consejo de administración. Esta es una función que hace solito y que responde solito por esta función. Por eso es importante que ustedes se empoderen y no lo hagan. Esta diapositiva que ven aquí está dedicada a Gonzalo. Gonzalo me mandó un correíto diciendo, doctora, y me hizo una pregunta que me hizo romper la cabeza. Doctora Carolina, ¿qué es una cartera sana y qué es una cartera no sana? Porque a veces el revisor fiscal ve una sana y dice, está bien, y otra que está en la misma cantidad y dice, esta también está sana. ¿Hay alguna forma de determinar qué es sano y qué no? Ay, entonces, sí señora, ahí está sonriendo. Entonces me hizo romper la cabeza y me puso a estudiar. Entonces, bueno, una cartera sana es cuando la copropiedad mantiene su flujo de capital normal y puede pagar, no hay nada más feo que administrar pobreza, ya lo sabemos, y no tiene deudas de difícil cobro. Y aquí está, para que tú la tengas clara. Mientras que las carteras no sanas es que tiene una cartera alta, porque yo puedo tener una cartera alta ahorita en este momento por el tema de la pandemia, pero no necesariamente tiene que ser insana, porque, y aquí está la pregunta que dice Carmencita, con inminente riesgo de prescripción. Entonces, cuando yo tengo una cartera insana es que es de difícil cobro o porque está acercándose a esos 5 años y no he hecho el cobro debido ante el juzgado y no he iniciado el proceso, y pues me puede declarar la prescripción. El tema de la prescripción lo vamos a ver en la última lección. ¿Por qué? Porque vamos a ver el proceso judicial. Pero importante que usted tenga claro acá, usted, señor administrador, no me declara prescripción. La prescripción es una declaración que hace el juez y es rogada, es decir, la parte tiene que rogar a decirle, señor juez, decláreme la prescripción, no sea de oficio. Entonces, para que lo tengan ahí claro. Si no la declaró, si se allanó, pues tendrá que pagar, y no es que ya prescribió 5 años, usted no me puede cobrar, usted cobre. ¿Mm? Para que usted lo tenga ahí claro. Entonces, creo que ahí ya te contesté la pregunta. Ojo a esto, a lo que les voy a decir. Las copropiedades siempre tienen situaciones problemáticas, siempre. Por favor, señor administrador, que no sea la cartera una de esas situaciones problemáticas, porque se le va a agravar el problema cuando no tenga cómo hacer el mantenimiento, cuando no tenga cómo superar un impasse como la ruptura de un tubo, cuando tenga que administrar con las uñas. Por eso, un pilar importante de la administración
es ver la forma en la cual usted está recaudando los recursos, cómo está construyendo su política, cómo está haciendo para que esos recursos realmente entren a la copropiedad y no sea, por ejemplo, eso que sucede en la contabilidad, donde tienen cartera, y a veces una cartera de 1000 años y ustedes consideran que tienen un presupuesto ajustado y una situación contable perfecta, pero es casi que no lo están recuperando. Por favor, tenga en cuenta esto. Cobrar cartera es su responsabilidad. Cualquier prejuicio que se genere por la misión de la administración de efectuar cobro extrajudicial o judicial es su responsabilidad. Y recuerden que ustedes se van de este curso con una premisa clara. Administrar propiedad horizontal es una actividad peligrosa. Es usted el que tiene que demostrar por qué no cobró. Tenemos un estudiante pequeñito. ¿Será que podemos apagar ese micrófono? Va a silenciar a Carlos. Por favor, tengan en cuenta que usted tiene la responsabilidad de hacerle la trazabilidad debida a ese proceso de cobro. Y ojo a esto, cuando usted reciba una administración, haga el favor y el bendito favor de pedir un estado de cómo están las cuentas y deje constancia que no se ha iniciado proceso, que sí se inició o cómo está eso que usted está recibiendo. No vaya a ser que usted reciba prescrito o en unas situaciones complicadas y se eche la responsabilidad porque no supo recibir una administración de forma correcta. Recuerden que eso tenemos que hacerlo de acuerdo a una gestión documental. Por eso es importante que usted tenga dos situaciones. Una política de comunicación y de cobro de cartera como administrador o como empresa de administración suya, suyita, y otra de cómo se la construye a esa copropiedad dependiendo de cómo está esa copropiedad. Por favor, hágalo de tal manera que pueda empalmar esa situación sin que se meta en problemas. Dice Edgar, nos hemos encontrado con problemas de inmuebles con patrimonio de familia, lo que hace muy engorroso entablar los ejecutivos. Eso no es cierto. Recuerdan que yo les decía que las obligaciones de expensas comunes no se relacionan directamente con el inmueble. En Colombia, con el nuevo Código Penal del Proceso, que ya no está nuevo, está desde el 2012, tenemos una figura de medida cautelar innominada. Usted puede embargar el sueldo, puede embargar el carro, puede embargar los contratos que haya. Por eso es bueno contratar un buen investigador de bienes y de patrimonio, porque no necesariamente usted tiene que embargar el inmueble. Usted puede embargar contratos de arrendamiento, por ejemplo, para que usted pueda recuperar esa cartera. Entonces, quiero que se saquen de la cabecita ese pensamiento de que yo solamente embargo el inmueble y que si está afectado el patrimonio de familia, entonces ya no lo puedo cobrar. Entonces, para que lo tengan claros. Dice, ¿qué acciones puede ejercer un propietario cuando el administrador genera un prejurídico sumando en el prejurídico gastos de papelería? Bueno, nuestro código civil dice que el moroso está en la obligación de pagar los gastos de cobro prejurídico, lo que usted genere para poder realizar el cobro de esa deuda. Si usted está moroso, puede verse inmerso en unos pagos de más. Lo que yo debo mostrar es que realmente realice esos procesos. La propiedad horizontal no está controlada por la superintendencia financiera, que es la que ha emitido una circular, donde dice que, por ejemplo, en el caso de los bancos tienen que demostrar qué hicieron para hacer ese cobro prejurídico. Entonces, es importante que miremos esas políticas de comunicación, por eso es que ustedes tienen ahí como claro esos elementos y lo vamos a ver en la lección 3, para que cuando usted le comunica a esa persona qué pasos va a llevar para hacer el cobro, pues pueda justificar el por qué está haciendo un cobro de más por el ejercicio de cobrar la cartera. La cartera en esta época se ha incrementado. ¿Qué responsabilidad recae directamente sobre el administrador? Pues obviamente estamos en una situación difícil. Yo no le quiero decir que usted tiene que infaliblemente recuperar la cartera, Rocío. Usted responde por omisión o extralimitación. No es que se extralimite cobrando, pero tampoco omita el ejercicio. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que realizar toda esta actividad tendiente a recuperar, pase su carta, haga su prejurídico, pues de espacios razonables, tampoco vamos a ahorcar al propietario, pero tampoco sea laxo en la situación o se relaje
y todo lo justifique como la situación económica está complicada, entonces no voy a cobrar, no. Haga usted su proceso, que en caso de que llegue a suceder algo, ojo, la cartera de difícil recuperación es a 5 años donde prescribe, no creo que vayamos a durar todo este tiempo y espero que no. Usted tenga cómo justificar esa situación. Entonces, sí tenemos una situación ahora, pero usted simplemente ejerce su tarea y realice su actividad de cobro. ¿Quién paga los honorarios del abogado en el proceso jurídico? Martinica, te invito a la lección número 4 de nuestro curso y ahí hablaremos un poco de esa razón, pero pues como estás interesada, hay que ver que el proceso jurídico, quien paga los honorarios del abogado es quien contrata al abogado, quien ejerce la labor contractual, en este caso la administración, que es quien contrata. Pero nosotros tenemos una sanción y si esa persona es condenada o no paga en su momento, las costas del proceso y las agencias del derecho, las agencias, es decir, lo que pudo haber cobrado o costado el abogado, lo paga el deudor. Por eso es que a veces se confunden esas dos figuras, pero lo analizaremos con profundidad la siguiente clase. Esto era más o menos, a grosso modo, lo que vimos en nuestra lección 2, ahí está el material, por ahí alguien me está diciendo, yo no he visto las lecciones, recuerden que usted tiene un usuario, una contraseña, usted entra y ahí ve las lecciones y ve todo lo que vamos estando haciendo toda la semana. Si usted quiere conocer qué más estamos haciendo, recuerde mandar su invitación o su solicitud de ingreso al grupo de Facebook y ahí pues también se está enterando de lo que estamos haciendo. Si el administrador envía un cobro prejurídico, si envía una carta antes del aviso, ¿eso es legal? Ay, cielito, no entendí la pregunta. Pero él puede enviar 1, 2, 3, 4 cartas, como hay personas que definitivamente no hacen un proceso y simplemente contratan el abogado y de una vez meten el ejecutivo. Puede hacerlo y no necesariamente usted legalmente tiene que enviar avisos, usted puede de una vez ejecutar a la persona, pero no es una práctica recomendable porque usted mismo está deteriorando el tejido social con el copropietario y está generando una situación ahí problemática como administrador y pues no vale la pena. Es mejor decirle, venga, yo a usted le dije que me pagara en esta oportunidad y en esta siguiente y además le avisé que si no me iba a pagar le iba a contratar el abogado y usted hizo caso omiso a que usted coja a la persona de sorpresa frente a un proceso judicial. La última opción, siempre, por favor, la última opción es el proceso judicial. Busque la manera de hacerlo de una forma prejurídica y a través de un cobro un poco más amable y tranquilo. Esto era como lo que quería contarles el día de hoy. Son clases chiquiticas porque sé que es viernes y el cuerpo lo sabe, pero pues me parecía importante, nos parece importante que ustedes estén en consonancia con lo que implica nuestra clase y nuestro proceso formativo.